Bienvenidos al Diplomado Práctico de Sueldos y Salarios 2019. En esta ocasión con el régimen fiscal, en donde abordaremos todo el tratamiento que la ley del impuesto sobre la renta y otras disposiciones relativas le resultan aplicables a este capítulo de sueldos y salarios, a que establece la propia ley del impuesto sobre la renta. En este sentido, bueno, mi nombre es Gerardo García Campa y pues vamos a estar a cargo de este curso. Dentro del material tenemos planteado un caso práctico que es, digamos, integral, en donde se va a plantear ahorita de momento todos los datos, toda la información que se va a ir utilizando a lo largo del curso. Bajo ese escenario, cada uno de los cálculos que estaremos revisando en torno a la resolución del caso práctico, pues tendrán a bien algunas explicaciones adicionales para poder entender pues algunos de los puntos importantes que merecen los temas que estaremos abordando. De antemano, el caso práctico, el planteamiento, pues trata de una empresa que se constituye en enero del año 2000, siendo su objeto social el otorgamiento de créditos y la captación de ahorro. Bueno, nos plantea el RFC, el registro patronal, domicilio, teléfono, actividad. Básicamente su actividad es la banca de depósito y ahorro, operaciones financieras, de crédito hipotecario, de capitalización y fiduciarias y otras organizaciones auxiliares del crédito, aseguradoras, afianzadoras y, bueno, salvo que se trata de un almacén general de depósito, no es el caso. Bueno, entonces bajo ese escenario pues tiene ahí una clase, un régimen fiscal que evidentemente es el general de ley de las personas morales y pues plantea una nómina que está integrada por 5 trabajadores sindicalizados y 5 trabajadores no sindicalizados. En la lámina podemos identificar los primeros 5 que están sindicalizados y los siguientes. Bueno, aquí también estaremos viendo algunos supuestos y datos que necesitamos para hacer los cálculos, como es el sueldo diario, el salario base de cotización, la fecha de ingreso y el régimen patronal del seguro social, perdón, el registro. Bueno, evidentemente es el mismo registro para todos. También aparecen los puestos y si se trata de trabajadores de confianza o sindicalizados, como veíamos, el primer caso son trabajadores de confianza, los primeros 5, y posteriormente los demás son sindicalizados. En ese escenario también estaremos viendo más adelante algunos de los ejemplos y cálculos correspondientes. Bajo este planteamiento pues también se señala que la empresa labora de lunes a sábado, por lo que el día de descanso es el domingo, que la nómina corre de lunes a domingo y que pues hay un empleado franco que integra su salario con base en una cotización variable, pues es comisionista y no cuenta con un salario de garantía. También tenemos proporcionando el RFC y la CURP de todos los trabajadores, como podemos ver en la lámina. Entonces tenemos ahí ya la información, su RFC, su CURP, su número de seguro social, y están todos pues dados de alta ante el seguro social. Otras prestaciones legales que tienen derecho, pues básicamente son pues el aguinaldo, que implica seccionado en esta lámina para los trabajadores sindicalizados y para los de confianza. Entonces el aguinaldo de 30 días para los sindicalizados, de 15 para los de confianza. Las vacaciones pues conforme a la tarifa del trabajo. La prima vacacional, el 60% implica para los sindicalizados y el 40% para los de confianza. Y se paga en la quincena semana en la que se da el aniversario laboral. Algunas otras prestaciones que maneja la empresa en el ejemplo son los vales de despensa, que es el 25% para los sindicalizados y no aplica para los de confianza, no hay vales para los de confianza. Hay un premio de puntualidad de 1,500 pesos mensuales que se otorga a quien en el mes no tenga ningún retardo ni faltas y se paga en la segunda quincena para trabajadores de confianza y en la última nómina semanal completa del mes para sindicalizados. El fondo de ahorro es del 15% del sueldo, que incluye comisiones, con un límite del 15% sobre las 10 sumas mensuales. Bueno, ya estaremos revisando más adelante los detalles. Ayuda para lentes, bueno, en ambos casos, sindicalizados y no sindicalizados, se otorgan en especie y hasta 3 armazones al año con un tope anual de 4,500 pesos y se reembolsan contra la presentación del CFDI de ingresos del proveedor respectivo. Hay un apoyo para útiles escolares de 1,000 pesos mensuales
y se paga vía nómina en la primera quincena para trabajadores de confianza y en la primera semana completa del mes para sindicalizados. Hay un bono de productividad que es trimestral y consiste para sindicalizados en un salario mínimo mensual por trimestre, considerando el de la región del país. Y bueno, en el caso de los de confianza no aplica. La incapacidad expedida por el Instituto Mexicano de Seguro Social, hay un pago de los 3 primeros días de incapacidad a valor del último sueldo, incluyendo las comisiones. Entonces eso lo tiene contemplado la empresa. Y finalmente un servicio de comedor, un alimento por día, con una cuota de recuperación de 10 pesos por servicio para efectos de la no integración al Seguro Social. Y bueno, tenemos entonces la posibilidad de pues tener más datos para efectos del ejemplo y en ese contexto pues tenemos todas las incidencias, afectaciones y variables de empleados que consideran por periodos. En el caso concreto, periodo de fecha que afectación, vemos en la primera columna que se trata de enero de 2019. Este ejemplo se va a correr de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2019, y entonces en el caso concreto pues esas incidencias respecto de ese periodo son las que estamos viendo en pantalla para algunos de los empleados y nos señalan movimiento, ¿no? Si se trata de un ingreso, si se trata de un pago de prima vacacional o de alguna falta injustificada. Todos estos datos, insisto, se estarán utilizando bajo los cálculos que estaremos realizando durante todo el curso. Tenemos más incidencias respecto del periodo de pues enero y febrero, como lo podemos ver en esta columna, con más empleados que tienen distintos movimientos como incapacidades por enfermedad general, permisos con costes de sueldo, incapacidades por maternidad, horas extra, domingos laborados, primas vacacionales y bueno, pues una serie de prestaciones como el caso de permiso de paternidad, pues también están incluidos. Cabe apuntar que también en algunos casos pues se dan trabajadoras extra, y entonces en el caso del empleado Rigo tenemos ahí pues cómo se integran esas horas extra laboradas del 4 al 10 de febrero, y en ese sentido pues bueno, nos maneja lo que plantea propiamente la ley del trabajo en relación con pues cómo se deben pagar esas horas extra cuando se elaboran después de ser, recordemos que no deben exceder de 3 horas al día ni 3 veces por semana, y entonces cuando exceden pues bueno, se pagan de manera doble y en algunos supuestos el triple. Entonces tenemos aquí el caso de cuando esas horas totales pues el primer día se pagan al doble en el caso del martes 5, y el miércoles 6 pues también se vuelven a tener 4 horas extras. Sin embargo, pues todavía no topamos a las 9, entonces las mismas 4 se convierten en un pago doble. Sin embargo, para el jueves 7 tenemos 3 horas, que en este sentido, pues bueno, ya estaríamos hablando de que ya se excederían, ¿no? Entonces tenemos 4 horas del primer día, 4 horas del segundo, ya son 8, más una de ese tercero, pues ya son las propias 9 que establece la ley del trabajo para efectos del pago doble. A partir de ahí, pues las que excedan a ese dato, pues tendrán que pagarse triples. Y entonces por eso aparece acá horas triples las 2 restantes. Y así sucesivamente en los 2 días consecutivos, en donde pues prácticamente las horas ya no se pagan al doble, sino al triple, como lo podemos ver. Y en consecuencia, pues bueno, tenemos ahí un importe total por 1,300 pesos respecto de este trabajador por ese periodo de tiempo, que en su momento estaremos revisando en las nóminas más adelante. En el mismo sentido está en el caso de Rigo, pero en este otro periodo del 11 al 17 de febrero de 2019. También tenemos un caso en donde el mismo Rigo pues presta sus servicios en un día no laborable, como es el domingo, como lo habíamos planteado, la empresa lo tiene así manifestado, y en consecuencia pues tiene un par ahí de domingos que trabajó. Esto pues involucra evidentemente pues un 200% de pago respecto de ese periodo, y por eso lo vemos en la tabla en ese sentido, ¿no? El día de descanso, cuál es el monto que se le está pagando respecto de esos días que prestó sus servicios, estando posibilidad de estar descansando. Tenemos más incidencias, pero ahora del mes de marzo, podemos ver aquí el periodo, en donde pues tenemos ahí algunos casos de notificación de descuentos de crédito Infonavit, algún apoyo para adquisición de lentes,
y bonos de productividad según una cédula que establece la propia gerencia y más apoyos del ENTS. Entonces tenemos ahí datos en relación con un bono de productividad que, como comentamos, la empresa da un bono de productividad trimestral, enero, febrero y marzo, el periodo que se está aplicando. Tenemos ahí el salario mínimo de la zona, en este caso 102.68 pesos, y respecto de ese bono, pues bueno, platicábamos ahí el monto en relación con un mes de sueldo. Y pues bueno, recordemos que ahí estaba topado prácticamente a un salario mínimo de la zona, que en este caso son 3.080.40 pesos, que estaremos viéndolo en una cédula posterior de bono de productividad, en donde se calcule el impuesto a la renta correspondiente. Y bueno, pues entonces aquí vemos quién sí se ha sacado al bono y quién no. Más adelante estaremos revisando cuáles son los supuestos correspondientes. En el caso de abril tenemos más incidencias, riesgos de trabajo, en donde hay por ahí algún tipo de lesión para algún trabajador. También tenemos un préstamo personal que se establece para esos efectos, y un descuento por pensión alimenticia del 30% de los ingresos totales para el caso del trabajador Pepe. Bueno, eso lo estaremos viendo en abril. Para mayo ya estaremos revisando pues algunos movimientos relacionados con prima vacacional, con descuentos por préstamo personal, como lo habíamos platicado en la lámina anterior, y tenemos un caso concreto en donde es despedido Rigo, el trabajador Rigo, por cometer algunos desmanes, quedó en estado de embriaguez el día 24 de mayo, y pues algunos actos de violencia que cometió fueron los suficientes motivos para poderlo solicitar su retiro de la empresa. Y lo estaremos revisando cuál es el cálculo. También tenemos por ahí un segundo descuento de préstamo personal en el caso del trabajador franco. Bajo esos datos se tomarán como referencia para poder hacer los cálculos correspondientes a lo que se está solicitando en el ejemplo, que a su vez nos servirá para revisar algunos temas de sueldos y salarios básicos que necesitamos conocer, pues, para poder hacer nuestras nóminas de manera correcta. En el caso concreto, en el mes de enero, se determina el importe a gravar por concepto de prima vacacional de los empleados Ricardo y Fer. También necesitamos determinar el manejo fiscal del fondo de ahorro en la primera nómina quincenal y primera nómina semanal completa del mes. Recordemos que tenemos trabajadores que están sindicalizados y otros no, entonces los sindicalizados básicamente cobran de manera semanal y el resto pues, cobran su nómina quincenal. Se tiene que calcular también la retención del ISR de la primera nómina quincenal y de la nómina semanal completa, y vamos a señalar cuál es la acumulación y exención de los conceptos ahí relacionados. En un siguiente ejemplo vamos a calcular la retención de ISR de las nóminas que incluyen el pago de la prestación premio de puntualidad. En el caso del mes de febrero, pues vamos a determinar la retención del ISR en la primera semana de pago de ese mes, donde se reconoce el concepto de incapacidad pagada por la empresa a una de las empleadas que pues tuvo esa incidencia. Determinar también el importe a gravar por concepto de horas extra y del pago de servicios del día de descanso correspondientes al trabajador Rigo, que como comentamos en una lámina, pues trabajó algún par de domingos. En el mes de marzo estaremos determinando la retención aplicable por concepto del bono de productividad, que como vimos es el importe de un mes de salario mínimo para los empleados sindicalizados que, digamos, no incurrieron en ausencias durante el trimestre y que se hicieron acreedores a ese bono. Y finalmente en mayo estaremos determinando la retención del ISR por concepto de pago de prestaciones y liquidación del trabajador Rigo, que como comentamos había cometido ya algunos actos de violencia contra sus compañeros y pues es despedido en el mes de mayo. Y también determinaremos el importe a retener por concepto de pago de PTU. Bueno, bajo ese escenario, entonces hoy tenemos ya ese planteamiento, ese sería el planteamiento general, y poco a poco estaremos avanzando en relación con el curso y de algunos temas específicos, al mismo tiempo que estaremos dando resolución al caso práctico planteado. Entonces, para ir iniciando en este sentido, pues vamos a dar solución al primer supuesto. Estamos ubicados en el mes de enero, y en ese mes pues nos están solicitando determinar el importe a gravar por concepto de prima vacacional a los empleados Ricardo y Fer.